Bueno, ya esperamos un tiempo para que se vayan uniendo. La sesión va a seguir abierta para los que se quieran seguir uniendo. Vamos a iniciar con el repaso para el primer parcial. ¿Me podrían indicar si se ve mi pantalla? Sí, se ve así. Ya, está bien, gracias. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a repasar lo que son 5 temas. De manera general, no voy a ser muy específica en algunos términos de algunos lugares, pero vamos a repasarlo de manera general. Vamos a llevar los temas que son la introducción a la patología, lesión y muerte celular, la adaptación celular, el tema de inflamación y, por último, la reparación y curación de heridas. Vamos a empezar con el tema de introducción a la patología. En este tema, lo más importante que deben saber es que la patología es un término que va a derivar de otros términos que vienen del griego, que serían el patos, que significa enfermedad, y logos, que significa tratado o estudio. Lo que nos diría que patología es el estudio de la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es la pérdida del equilibrio dinámico y fisiológico del organismo, en el cual se van a presentar cambios funcionales y cambios morfológicos, los cuales van a ser causados por un agente nocivo para el cuerpo. Ya, eso. Ya. La patología tiene distintas formas de estudiarlo. Para su estudio necesitamos obtener muestras. Estas muestras se pueden obtener mediante la biopsia, autopsia y necropsia. En la biopsia se obtiene un tejido vivo. Primero tenemos que saber qué significa biopsia. Bio significa vida y opsia significa visión. En general nos diría que biopsia es la visión de la vida, en la cual se extrae un fragmento de tejido vivo para posteriormente ser estudiado. En los tipos de biopsia vamos a encontrar lo que son la biopsia incisional, en la cual se saca solo una porción sana y una porción de la lesión. Como pueden observar en pantalla, saca una porción sana y una porción de la lesión, con la ayuda de un bisturí o de otro instrumental. Hay otro tipo de biopsia, que es la biopsia excisional. En esta se extrae toda la lesión y un reborde de porción sana del tejido. Este tipo de biopsia se hace cuando la lesión es muy pequeña, como por ejemplo los lunares, para determinar si son benignos o malignos. Otro tipo de biopsia puede ser la biopsia con pinza en sacabocado, lo cual se usa para sacar muestras del tubo digestivo o del cuello uterino. También hay otra biopsia que es por punción, aspiración con aguja fina, denominada también PAF o BAF, la cual se utiliza cuando hay lesiones tumorales que se encuentran dentro de la piel para identificar cuál es su tejido, cuál es el contenido de esa lesión. Existe también lo que son las biopsias intraoperatorias, las cuales se realizan cuando en una intervención quirúrgica
encontramos algo inusual, digamos, que algo que no esperaban encontrar, y para determinar si es benigno o maligno, se realizó una biopsia. Otro tipo de biopsia puede ser la de citología exfoliativa, en la cual se realiza la obtención de la muestra de las células descamadas, como las que ocurren en el Papa Nicolau. La autopsia. La autopsia es el estudio de tejidos que muertos. Esta autopsia puede ser médico legal o médico educativo. Médico legal cuando se quiere determinar la causa de la muerte de una persona, y médico educativo cuando en esa autopsia se realiza cuando están enseñando a estudiantes, médico educativo. En esta autopsia significa auto de uno mismo y opsia de visión. Es la visión de uno mismo, en la cual se puede realizar con distintos métodos según el autor. La necropsia. La necropsia es la obtención de tejidos de una persona muerta. La autopsia y la necropsia se parecen porque ambas se obtienen de una persona que ya ha fallecido. La única diferencia que tienen es cuándo se realiza. La autopsia se realiza en el momento que fallece la persona, cuando aún no le han enterrado, y la necropsia se realiza después de unos años. A esa persona ya la han sepultado y después quieren saber por qué ha muerto, lo desentierran y realizan una necropsia. La patología se puede ayudar con distintas técnicas o métodos, como ser las técnicas de inmunohistoquímica, las cuales van a ser un recurso para la anatomía patológica, en la cual estas nos determinan el origen de los tumores o de las lesiones para tener un mejor diagnóstico y pronóstico, entre los cuales vamos a encontrar marcadores tumorales, como ser la actina. Esta actina o citoqueratina nos dice que esa lesión o ese tumor es de origen epitelial. La vimentina nos indica que el origen puede ser en el mesénquimo. La desmina nos indica que el origen puede ser en el músculo. La proteína S100 nos indica que el origen o la lesión puede ser de un melanoma o de una neoplasia que se origina en las células de Schwann. Además que hay el marcador HER2, la cual es una oncoproteína, la cual está presente cuando existe un cáncer de mama. Ya. Además tenemos otras técnicas que ayudan a determinar, como ser la hibridación in situ, la cual determina si esa lesión que hay es causada por un virus, ya sea por el virus de inmunodeficiencia humana o por el citomegalovirus, como por ejemplo. También tenemos lo que es la técnica de la citometría de flujo, en la cual se usan rayos láser sobre las células y los cromosomas de esta célula para determinar la ploidía del ADN, donde si hay diploidías, la célula es benigna, y si hay una aneuploidía, la célula es neoplásica y tiene distintas alteraciones en su forma y estructura.
El tema de lesión y muerte celular. La lesión y muerte celular, en este tema, la célula generalmente se encuentra en homeostasis, en un equilibrio, pero hay causas que les pueden llegar a provocar un estrés. Este estrés puede ser constante, pero la célula se va adaptando y lo tolera por algún tiempo. Pero este estrés que tiene puede llegar a persistir por mucho tiempo, tanto que en esa célula se origine una lesión. Esta lesión, si se retira esa noxa, puede ser reversible o puede llegar a ser tan persistente que puede provocar una lesión irreversible, como la necrosis o su muerte celular. Este estrés puede ser provocado por distintas causas, entre las cuales tenemos la hipoxia. La hipoxia o isquemia puede ser causada por una insuficiencia de vascularización, ya sea por una trombosis o por una insuficiencia cardíaca o respiratoria. También puede ser causada por una incapacidad del transporte del oxígeno. Puede ser causada por una intoxicación de monóxido de carbono cuando se encuentra expuesto a muchos, digamos, en un incendio, puede ocasionar eso. También puede ser a causa de una disminución de la frecuencia respiratoria. Otras causas pueden llegar a ser agentes. Estos agentes pueden ser físicos, infecciosos o químicos. Los agentes físicos pueden ser traumas, ya sea por el aumento de temperatura o la disminución de la temperatura. También puede ser estos agentes físicos, pueden ser la radiación que recibe el cuerpo por la exposición solar o por la exposición a rayos X, entre otros. Los agentes infecciosos. Estos agentes infecciosos pueden llegar a ser las bacterias, pueden ser los virus, hongos o parásitos. Unos agentes químicos pueden ser los fármacos, los venenos, pero cuando son administrados a dosis elevadas. Reacción inmunológica. Hace referencia a que los componentes del sistema inmunitario lo desencadenan, lo provocan, ya sea una alergia o un rechazo a algún trasplante. Digamos, se realiza un trasplante y el cuerpo reacciona y ataca al órgano que ha sido trasplantado, ocasionando la muerte de las células de ese órgano. Algún trastorno que puede ser genético o nutricional. Genético debido a una mutación de cromosomas y nutricional debido a la deficiencia de nutrientes, de vitaminas, al exceso de colesterol o triglicéridos. Estas lesiones pueden llegar a ser reversibles o irreversibles. Reversibles, entre las lesiones reversibles podemos llegar a tener la tumefacción turbia, en la cual la célula va a retener agua y va a aumentar de tamaño por el aumento de la permeabilidad. La degeneración hidrópica, en la cual la célula va a acumular agua, pero dentro de las vesículas de la célula. Esta degeneración hidrópica puede llegar a afectar al corazón o al hígado.
la metamorfosis grasa. En esta metamorfosis grasa este afecta al hígado, en la cual va a haber dos tipos, la infiltración grasa y la degeneración grasa. Lo que le diferencia es que en la infiltración grasa va a haber un depósito de grasa, pero en las células que están sanas. Y en la degeneración grasa hay un depósito de grasa, pero en células que están lesionadas, que se encuentran enfermas, por así decirlo. A ver, y también tenemos lo que es la degeneración hialina y la degeneración mixomatosa. La degeneración hialina es cuando se acumula tejido colágeno en el sitio extracelular. Y la degeneración mixomatosa es la acumulación de mucopolisacáridos en el tejido conjuntivo o tejido conectivo, donde va a haber un desplazamiento y fragmentación de las fibras colágenas y elásticas. Este se presenta en el mixoma oral y también en el quiste tenosinovial. Las lesiones irreversibles. Entre las lesiones irreversibles las podemos clasificar en dos tipos de forma general, en la necrosis y en la apoptosis. Estas lesiones irreversibles ocurren cuando persiste las lesiones, puede persistir la hipoxia, los agentes que están causando esa lesión, en la cual va a haber unos cambios que podemos observarlo microscópicamente, como la lisis del retículo endoplasmático. En el núcleo va a haber pignosis, cariorexis, cariolisis, además que va a haber ya un defecto en la membrana celular, va a existir la ruptura de los lisosomas, entre otros. Estos tipos, la necrosis, vamos a ver primero. En la necrosis va a haber una desnaturalización de las proteínas, en la cual va a haber una digestión de enzimas por autolisis o heterolisis. Hay distintos tipos de necrosis, en los cuales va a haber la necrosis de coagulación, la cual ocurre en el 90% de los casos, que puede ocurrir en todo el organismo, como en el corazón, en el hígado o en los riñones. Su principal causa va a ser la hipoxia, lo que va a ocasionar una hiperacidez intracelular y va a hacer que se empiece a ver una desnaturalización de las proteínas y una destrucción estructural. En este tipo de necrosis nos indica la teoría que hay células como una lápida sepulcral. La necrosis por liquefacción o coligativa. Esta va a ocurrir en el sistema nervioso central, el cual va a ser secundario a una isquemia, en la cual va a haber la acumulación de material purulento, el cual va a estar compuesto por las células del mismo huésped, pero que ya se encuentran destruidas por los restos de las bacterias, por proteínas y los restos de las células de defensa, como son los leucocitos. La necrosis por
gaseificación. Es una combinación entre la necrosis por liquefacción y la necrosis por de coagulación. Este tipo de necrosis va a estar presente en la tuberculosis, en la lepra, en la histoplasmosis, en la sífilis. En la sífilis va a ser denominada como necrosis gomosa. Bien. El siguiente tipo de necrosis sería la necrosis enzimática, en la cual las mismas enzimas del cuerpo van a ocurrir esta necrosis, como en la pancreatitis aguda, lo cual ocurre por el alcoholismo, por neoplasias o por cálculos, en la cual va a haber una obstrucción de los conductos excretores y las enzimas que tenían que salir por el conducto ya se van acumulando, tanto así que empiezan a degradar las mismas células del órgano, en este caso el páncreas. La necrosis fibrinoide. En este tipo de necrosis va a haber un depósito de fibrina en las fibras colágenas. Este va a aparecer en las enfermedades inmunitarias como la vascularitis, la enfermedad del suelo o la artritis. La necrosis gangrenosa. En este tipo de necrosis, esta ocurre por la insuficiencia del riego sanguíneo, en el cual es frecuente que se encuentre por las varices, por diabetes, en la cual va a haber infecciones. En este tipo de necrosis hay dos tipos de necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa seca y la necrosis gangrenosa húmeda. Bien. En la necrosis gangrenosa seca, esta va a ser violácea, de color oscura, donde va a haber una hipotermia, una disminución de la temperatura, una analgesia, donde va a haber disminución de la sensibilidad o pérdida total de la sensibilidad, pero va a ser denominada necrosis gangrenosa húmeda, donde va a seguir habiendo hipotermia, analgesia y una coloración oscura, pero además se va a sumar la presencia de pus. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería inflamación. Ya. El tema de inflamación. Bueno, en el tema de inflamación, lo que tienen que recordar es la definición. La definición de la inflamación. ¿Qué es una inflamación? Es la respuesta del organismo frente a alguna noxa, la cual va a ocasionar distintas reacciones, el cual puede ser causado por alguna infección, por traumatismos, por la presencia de algún cuerpo extraño o por reacciones inmunitarias. La inflamación se puede clasificar por su duración, localización y exudado. Lo más importante que recuerden de su clasificación sería en su duración, ya sea en agudas o crónicas. Agudas cuando esta inflamación dura poco tiempo y crónicas cuando esta ya dura mucho tiempo. Puede llegar a durar meses, años, como en la sinusitis o en la artritis, entre otros.
En la inflamación deben recordar cuáles son los signos cardinales, cuáles han sido determinados por Celsius y cuál es el que ha aumentado Virchow, que sería la pérdida de la función o impotencia funcional. Celsius indica que son 4. El calor, el rubor, la tumefacción o aumento de volumen y el dolor. El rubor es debido a la vasoconstricción, digamos, porque hay un aumento del riego sanguíneo. El calor consiste en el aumento de temperatura en la zona afectada donde se encuentra esa lesión. El tumor o aumento de volumen se debe a que hay una acumulación de líquido que proviene de dentro de los vasos hacia afuera. El dolor, debido a que en todo el cuerpo van a existir receptores del dolor, lo que ocasiona que exista dolor en ese lugar, un dolor somático. La pérdida de la función. Esta ocurre cuando la lesión es muy grande, lo cual puede causar que ya no podamos realizar las actividades que normalmente realizamos. La inflamación puede causar efectos locales y también efectos sistémicos. Entre los efectos locales son el calor, rubor, tumor, dolor y la impotencia funcional o pérdida de la función. Los efectos sistémicos ya pueden ser la fiebre, la presencia de fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal, ya sea por los pirógenos, tanto endógenos como exógenos. La leucocitosis, la anemia, la somnolencia, entre otros. También puede ser como la presencia de escalofríos, la anorexia, el malestar general y aumento del pulso o de la presión sanguínea. En la fisiopatología, en lo que más deben recordar son de las alteraciones hemodinámicas, debe ser el orden en el que ocurre. Que primero hay una vasoconstricción, luego va a haber una vasodilatación, que es el aumento del calibre de los vasos, luego una formación de nuevos vasos. Y también deben recordar también por qué se altera esa permeabilidad vascular. Esa puede ser por una contracción endotelial, una contracción de las células que componen la pared sanguínea, ya sea por una lesión endotelial, la cual puede ser porque esa lesión ha sido tan profunda que ha destruido una parte de la pared de los vasos, por un aumento de la transitosis. En los cambios leucocitarios deben recordar en qué orden ocurren y también algunas sustancias que provocan estos cambios leucocitarios. ¿En qué orden ocurren? Puede ser, digamos, primero que es esta célula leucocitaria se va marginando, va empezando a rodar debido a que hay receptores tanto en la membrana de la célula como en la pared del vaso. Va a haber una adhesión y debido a una enzima denominada colagenasa va a ocurrir el proceso que se denomina diapéresis, que es el paso de la célula leucocitaria a través de la pared del vaso. ¿Qué es la quimiotaxis? Que es que la célula leucocitaria, una vez que ya ha salido de la pared del vaso, vaya al sitio de la lesión. Y en el sitio de la lesión va a ocurrir un proceso que se denomina fagocitosis.
en el cual primero va a haber un reconocimiento de la célula leucocitaria hacia las bacterias debido a receptores que se encuentran tanto en la membrana de la célula como en la membrana de la bacteria. Luego, esta célula y bacteria se unen y la célula leucocitaria la va absorbiendo, la va interiorizando para que esta bacteria entre a su citoplasma, donde posteriormente la va a destruir mediante distintos mecanismos, como el mecanismo dependiente del oxígeno, el mecanismo dependiente de la mieloperoxidasa, o otro tipo de mecanismos que pueden ser a través de enzimas que se encuentran dentro de la célula leucocitaria. Mediadores químicos de la inflamación. Entre los mediadores químicos de la inflamación existen distintos, como la histamina, la serotonina, los derivados del ácido araquidónico, los cuales pueden ser bloqueados con la aspirina, la indometacina. En sí son salicilatos y AINES. El factor activador de las plaquetas y las citocinas. Las citocinas son aquellas que desencadenan las reacciones, ya sean locales o sistémicas, de la inflamación, más que todo las sistémicas. De estos mediadores químicos, el más importante sería el factor derivado de plaquetas, el cual es un muy importante vasodilatador. Además que los derivados del ácido araquidónico, como ser las prostaglandinas, los leucotrienos, los cuales aumentan la permeabilidad vascular y la vasodilatación. La evolución de la inflamación. Una inflamación puede llegar a evolucionar o seguir distintos caminos, como ser la resolución, en la cual ocurre todos los procesos de la inflamación, pero llega un momento en el que desaparece todo y vuelve a lo que estaba normalmente. Pero si esta inflamación llega a continuar, a durar más tiempo, ya se le va a denominar inflamación crónica. Inflamación crónica. También puede llegar a seguir un camino que puede ser la cicatrización o la fibrosis. Patrones morfológicos de una inflamación aguda. Esta inflamación puede llegar a ser serosa, donde hay una salida de líquido que se va a ir acumulando debajo de la piel, como ser como que un líquido medio amarillento en las quemaduras. Puede ser una inflamación fibrosa en la cual va a haber una acumulación de fibrinógeno en el espacio extracelular. Una inflamación supurativa o purulenta cuando existe grandes cantidades de pus, la cual va a contener neutrófilos, líquidos, proteínas, el resto de las células del mismo cuerpo, el resto de bacterias. Le puede ser también una inflamación ulcerosa, la cual ocurre cuando esta lesión se encuentra en la superficie de la piel o en alguna superficie. Existen diferencias entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. En ambas inflamaciones va a haber una tríada histológica. En la inflamación aguda va a haber lo que es congestión, edema
y un infiltrado polinuclear. En la inflamación crónica va a haber lo que es la fibrosis, colagenización, que es la presencia de fibras colágenas, y un infiltrado mononuclear. La inflamación aguda va a durar poco tiempo y la inflamación crónica va a llegar a durar mucho tiempo, meses o incluso años. El tema de adaptación celular. En el tema de adaptación celular, primero tenemos que ver qué es la adaptación celular. Es una respuesta de una célula que se encuentre sana o que tenga alguna lesión debido a estímulos excesivos, los cuales pueden llegar a ser fisiológicos o patológicos, en el cual esta célula busca mantener su equilibrio homeostático que tiene. Esta adaptación celular se puede clasificar en distintos tipos: la atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. En la atrofia puede haber una atrofia fisiológica o una atrofia patológica. La atrofia es la disminución del tamaño de la célula debido a que sus organelos disminuyen de tamaño ya sea por una reducción en el ATP o en la síntesis de proteínas. Un momentito, voy a buscar la imagen. En esta imagen se nota. Primero, en la atrofia, estas células que estaban sanas disminuyen su tamaño. Vamos, si se fijan, pueden ver que esa célula era como que es una célula cúbica que debido a la presencia de estímulos ha disminuido su tamaño. Disminuido su tamaño, ya sea porque hay una disminución en la síntesis del ATP o disminución en la síntesis de proteínas. Y esta puede ser fisiológica o puede ser patológica. Fisiológico, esta hace referencia a que ocurre con el tiempo, que tiene una evolución, es por el envejecimiento de una persona. Puede ser en la menopausia o también puede ser como de la tiroides. Sí, de la tiroides, que es una glándula que se encuentra por arriba de la horquilla externa, o también puede ocurrir en el timo, la cual se encuentra delante de la tráquea, el cual cuando nacemos se encuentra totalmente presente. A medida que crecemos, esta va disminuyendo su tamaño y desapareciendo. Puede ser una atrofia fisiológica, puede aparecer en la piel, como porque ya no hay la misma elasticidad que se tiene cuando una persona es joven. Cuando una persona envejece, ya empieza a aparecer una disminución en la síntesis de proteínas, una disminución del colágeno que se encuentra en la piel, y por
Por lo tanto, ya no va a haber, la piel ya no va a ser lo mismo en un bebé, en una persona adulta o en una persona que ya se encuentra en la vejez. Esta atrofia también puede ser patológica, la cual puede ser causada por distintos factores. Puede ser porque hay un menor riego sanguíneo, puede ser debido a que la inervación de algún sitio o en alguna región ha disminuido por algún trauma o por alguna lesión que ha sido muy destructiva. También esta atrofia patológica también puede ser debido a las intervenciones quirúrgicas, entre otros. La hipertrofia. Esta hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. Bueno, en todas las adaptaciones celulares, la mayoría siempre tiene alguna causa que puede ser fisiológica o patológica. La hipertrofia es el aumento de tamaño de las células. Una célula que tenía un tamaño, digamos, en pantalla se ve mejor. Digamos, este sería un tamaño normal, aparentemente normal, de una célula que se encuentra sana. Cuando existe una hipertrofia, va a haber un aumento de tamaño. Si lo ven en pantalla, esta célula ha aumentado, es más grande de lo que ya era. Esto ocurre en tejidos donde las células no se pueden dividir, por lo que hacen, en vez de, como no pueden dividirse, para compensar eso, empiezan a aumentar de tamaño. Esta hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica puede ser por un aumento en la cantidad de hormonas que se encuentran en el cuerpo, como en el embarazo. O puede ser por esfuerzos físicos, cuando hace mucho ejercicio, va a haber una hipertrofia del músculo, lo que ocurre en los fisiculturistas, un aumento de tamaño en las células musculares. Esta hipertrofia puede ser patológica, ya sea por una hipertensión arterial o por valvulopatías, en la cual el principal afectado sería el corazón, que hace un esfuerzo, la cual no, las células cardíacas no se pueden dividir y tiene que hacer un esfuerzo las células cardíacas para poder seguir manteniendo el flujo sanguíneo, seguir mandando la sangre al resto del cuerpo. Por lo que al hacer ese esfuerzo va aumentando de tamaño, porque va a empezar a sintetizar más proteínas de las que sintetizaba normalmente, porque va a haber un aumento del metabolismo de esas células y por consiguiente va a haber un aumento de su tamaño, porque no puede dividirse. La hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de las células. Este aumento de número de las células es debido a una alteración en el ADN. Este aumento de células puede ser por alguna causa fisiológica o alguna patológica. Fisiológica puede ser en la menstruación, por estímulos hormonales o en la gestación, donde va a haber un aumento de la cantidad de las células en el útero. También puede ser patológica, debido al aumento de alguna hormona o a la falla de algún mecanismo. Por ejemplo, cuando hay elevación de las hormonas, como ser la
TSH, va a haber un aumento de tamaño en la glándula tiroidea, la cual se va a denominar bocio. Puede ser la falla del mecanismo del calcio, en la cual puede provocar una hiperplasia de la parótida. Puede ser una elevación de las hormonas sexuales como la testosterona, lo cual puede provocar una hiperplasia prostática. O puede ser debida a la presencia de algún virus. La metaplasia. La metaplasia va a ser el cambio de una célula por otra célula, pero que sea más resistente. La metaplasia va a haber dos tipos, una metaplasia epitelial y otra plasia mesenquimática. En la metaplasia epitelial tenemos, por ejemplo, a que en las vías respiratorias vamos a encontrar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, el cual debido, digamos, por ejemplo, a que una persona fume mucho, que sea un fumador crónico, va a hacer que ese tabaco dañe a sus células y estas células busquen protegerse para que no las siga dañando y van a ir cambiando, se van a volver células planas que son más resistentes. Ese puede ser un ejemplo. Otro puede ser que haya algún reflujo estomacal, donde el epitelio que se va a encontrar en el esófago va a ir cambiando por un epitelio cilíndrico mucosecretor, que es similar al que se encuentra en el estómago para poder protegerse de ese reflujo gástrico que viene hacia el esófago, el cual va a ser denominado una metaplasia intestinal, o también conocido como el esófago de Barrett. La displasia. La displasia es una anomalía que ocurre en el desarrollo de una célula, donde está afectado el ADN, lo que puede producir un desorden ya sea en su maduración o en su proliferación, en el cual va a haber una célula que va a tener núcleo de forma un núcleo irregular, que ya puede ser grande, puede ser muy pequeño, que ya puede ser un núcleo ovalado, un núcleo muy irregular. Va a haber una pérdida de la polarización de los núcleos. ¿A qué hace referencia? Que los núcleos que generalmente en los epitelios, digamos, en los epitelios glandulares, este núcleo que se encuentra hacia la membrana basal, va a irse hacia el polo apical, hacia la superficie. Puede haber una pérdida de la organización de las células de los estratos, ya sea que, por ejemplo, en la piel hay distintos estratos. En el estrato basal, estas células pueden tener una forma cúbica. Mientras vaya avanzando de estratos en el estrato espinoso, granuloso, estos van a tener una forma poligonal. Ya en la superficie van a tener una forma plana. Pero en la displasia, este orden se va alterando, ya sea que esta célula que es poligonal puede estar en la base o puede estar en la superficie.
el orden en el que se encuentra normalmente está muy alterado. Esto generalmente ocurre cuando hay tumores o neoplasias. Esta displasia puede ser clasificado según distintos grados, como ser leve, moderado y severo. Ahorita vamos a pasar al tema de curación. El tema de curación y reparación de heridas es un tema amplio en el cual hay que ver las definiciones, qué componentes hay en una reparación, la curación por primera, segunda intención y qué tipos de cicatriz hay. Vamos a ver lo que es la definición de reparación. La reparación es la recuperación arquitectónica de un tejido y de su función después de que ha ocurrido una lesión, en el cual va a haber dos caminos que puede seguir una reparación. Esta puede ser una regeneración del tejido o una cicatrización. La regeneración es la sustitución de las células que han sido dañadas por el mismo tipo celular. Eso hace referencia a que estas células que han sido dañadas digamos, esta lesión no es muy profunda y que en su estrato basal van a seguir teniendo células que se puedan dividir, aunque se encuentren un poco dañadas, y estas van a empezar a proliferar y van a reparar el tejido, en el cual va a haber que el tejido de soporte, que va a ser el tejido conectivo, que se encuentra debajo de los epitelios, no se va a encontrar muy lesionado. En la cicatrización, este tejido de soporte se encuentra muy lesionado. Esa herida es muy profunda, por lo cual estas células que se dividían en el estrato basal ya han sido destruidas y ya no se pueden dividir, por lo que este espacio va a ser llenado por un depósito de tejido fibroso, de fibroblastos y fibras colágenas, lo cual van a ir formando lo que es una cicatriz. Componentes de una reparación. En una reparación va a haber lo que son células, va a haber un soporte, que es la matriz extracelular, y van a haber factores, ya sea de crecimiento o factores inhibitorios. Ya. Estas células se van a clasificar en células diferenciadas y indiferenciadas. Las indiferenciadas se pueden convertir en distintos tipos celulares y a su vez estas indiferenciadas se van a clasificar en adultas y embrionarias. Las adultas tienen diferenciar en distintos tipos de células, pero van a tener algún límite, tienen un límite. No se pueden transformar en lo que quieran, no pueden convertirse en neuronas o en células cardíacas. Pero las células embrionarias, indiferenciadas o totipotenciales, se pueden llegar a diferenciar en distintos tipos celulares y pueden llegar a volverse cualquier tipo de célula.
Luego tenemos a las células diferenciadas, entre las cuales van a estar las células lábiles, las células permanentes y las células estables. Tenemos otro componente que existe en la reparación, que sería el soporte o andamio, que es la matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a ser el soporte, el lugar donde se va a aportar nutrientes, el cual va a estar compuesto de fibras colágenas, fibras elásticas, proteoglicanos, glucoproteínas y proteínas. También va a estar en su composición van a existir células que se encuentran de manera fija en la matriz extracelular, o células que solo son pasajeras, como ser las células de defensa, como los leucocitos, los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, entre otros. Los factores pueden ser de crecimiento o inhibición. Estos factores hacen que las células, los factores de crecimiento hacen que las células se empiezan a dividir. Entre los más importantes está el factor de crecimiento epitelial o factor de crecimiento epidérmico, el cual se va a encontrar en el plasma, en la orina, en la leche materna y en la saliva. El factor de crecimiento tumoral alfa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estos factores de crecimiento inducen a la mitosis de las células. Al igual que hay factores que inducen a la división de las células, existen factores de inhibición, las cuales indican que hacen que estas células que se encuentran dividiéndose tienen que parar en algún momento para que haya un equilibrio y no haya la presencia de neoplasias o de tumores. Estos factores de inhibición pueden ser factor de inhibición por contacto, en el cual las células se van dividiendo y dividiendo hasta que hasta que lleguen a chocar y dejan de dividirse. Existen genes como ser el gen P27 y el gen P53 que cuando faltan llegan a producir la presencia de neoplasias. La curación por primera intención y la curación por segunda intención. Para el parcial tienen que recordar sus características más que todo. Y cuando aparece el tejido de granulación, que el doctor sabe indicar en su pregunta, digamos, una de estas características no pertenece a la curación por primera intención. Que puede ser, digamos, por ejemplo, la pregunta puede ser, una de estas no pertenece, puede poner, se ocasiona por lesiones quirúrgicas, hay poca o nula pérdida del andamio, no deja cicatriz y el tejido de granulación no tiene un tiempo establecido de aparición. En la curación de primera intención, el tejido de granulación sí tiene un tiempo aproximadamente de aparición establecido, que es a los 3 días. Y en la pregunta le puede cambiar el doctor y le puede poner, que no tiene algún tiempo establecido. Y eso sería lo que
sería incorrecto, lo que no correspondería a la curación por primera intención. Existen factores que influyen en la cicatrización. Estos factores pueden ser locales o pueden ser sistémicos. Entre los locales puede ser la presencia de algún agente en la lesión, como ser algún hilo de sutura, algún pedazo de vidrio, alguna astilla. La localización de la lesión también afecta, ya sea que se encuentra en el pliegue del brazo, en la palma de las manos, donde estas lesiones pueden llegar a abrirse nuevamente. Su tamaño y la profundidad de la lesión influyen en qué tipo de curación va a haber, si una curación por primera o por segunda intención. Los otros tipos de factores que son sistémicos puede ser la nutrición, en la cual una deficiencia de vitaminas puede llegar a afectar la curación de las heridas. La presencia de enfermedades metabólicas como ser la diabetes puede afectar la curación de las heridas, porque en la diabetes hay microangiopatías, las cuales disminuyen el riego sanguíneo y hacen que no llegue la correcta oxigenación y nutrientes al sitio de esa lesión, y posteriormente ese tejido va a ir muriendo y puede empezar a necrosarse. Existen distintos tipos de cicatriz. Entre los más importantes son la cicatriz atrófica, la cicatriz queloide y la cicatriz hipertrófica. En la cicatriz atrófica hay una disminución del tamaño de la lesión. En esto, el tamaño, imaginemos que esa lesión medía el tamaño de una monedita, pero cuando la cicatriz no va a medir el tamaño de esa moneda donde era originalmente, y vamos a rayar. Imaginemos que esa mancha medio café es la lesión que había. Tenemos una cortadura. Y la cicatriz va a ser lo que se está marcando de color rojo. Va a ser de menor tamaño, más pequeño. Eso sí lo vemos de frente. Digamos así, si lo estuviéramos viendo como observamos las pantallas de los celulares. Pero si lo viéramos de costado, ese tipo de cicatriz va a presentar un hundimiento. Va a presentar un hundimiento en la superficie. En la cicatriz queloide, vamos a suponer que esa mancha café es una herida. Y en la cicatriz queloide la cicatriz va a ser de mayor tamaño a lo que era la lesión originalmente. Va a ser de mayor tamaño. Y si la vemos de costado, va a haber un aumento de volumen en la superficie. La cicatriz hipertrófica. En este tipo de cicatriz, la lesión va a ser, la mancha café y la cicatriz va a ser lo que está pintado de rojo. La cicatriz va a ser del mismo tamaño de la lesión. No va a aumentar ni va a disminuir de tamaño. Si la vemos de frente, vamos a ver que no hay la cicatriz va a ser del mismo tamaño de lo que era la lesión.
No va a ser más grande ni tampoco más pequeña como la cicatriz artrófica o más grande como la cicatriz queloide. Cuando la veamos de costado, va a haber un aumento de volumen en la superficie, pero se va a diferenciar de la cicatriz queloide, porque en la cicatriz queloide no va a haber que se quede dentro de los límites de lo que era la lesión. La cicatriz queloide puede ser ocasionada puede ser porque hay algo genético o puede ser por un aspecto racial, que esa raza siempre va a tener la presencia de cicatriz queloide. Puede ser por eso. Esos serían los distintos. A ver. Ahora vamos a... les voy a decir, digamos, algunas preguntas que me han encaminado a mi parcial de mí. A ver. Digamos, me ha entrado, digamos, ¿qué es la degeneración grasa? Digamos, ¿a qué se debe o qué es la degeneración grasa? Eso me entra. ¿Y a qué se debería? Digamos, por ejemplo, me entró en los incisos, que puede ser la acumulación de grasa dentro de una célula que se encuentre lesionada. Eso me he puesto. O a mí también me he puesto que es una célula lesionada que acumula grasa, pero que esta célula se encuentra alterada. Y la respuesta sería esa, que es una degeneración grasa. Es la acumulación de grasa, pero en una célula que se encuentra lesionada. ¿Dónde ocurre? De las preguntas, no tengo diapositivas. Es más lo que yo me anoto, lo que preguntaba. De los temas, voy a pasar las diapositivas al grupo de WhatsApp y de las preguntas solamente las voy a decir en la reunión. Y también había un lugar que me tocó en el repaso, que serían las acumulaciones extracelulares. Eso también me ha entrado. O, digamos, me ha entrado también lo que es, qué son los cuerpos de Mallory y dónde se presentan. Los cuerpos de Mallory son acumulación de citoqueratina en los hepatocitos, las cuales se pueden presentar en los alcohólicos crónicos. Y también otro que ha entrado pues, era en una necrosis gangrenosa del tipo seca se presenta lo siguiente. Es una formación de un absceso que tiene una necrosis extensa con pus. Ocurre por algún fallo del riego sanguíneo, todos o ninguno. En este caso sería que ocurría por algún fallo en el riego sanguíneo, porque en la necrosis gangrenosa no hay pus, tampoco se forma un absceso. Ya.
También me han dado otro que serían las células aneuploidías. Se observan con, inciso A, podría ser en microscopio óptico, microscopio electrónico, a través de una biopsia por el Papa Nicolau, a través de la hibridación in situ o de la citometría de flujo. Estas células aneuploidías se observan con la citometría de flujo, no se observan al microscopio, tampoco se observan con biopsias, ni tampoco con la hibridación in situ. Ver qué más. A ver, decía, una reparación de una herida se halla favorecida por el riego sanguíneo, por una buena alimentación, porque la herida está limpia, todos o ninguno. La respuesta sería todos, porque en una herida, si hay buen riego sanguíneo, esta se va a reparar más rápido. Si una persona tiene una buena nutrición y no hay deficiencia de ninguna vitamina, esta igual se repara rápido. Y si la herida está limpia, no corre riesgo de infectarse y por lo tanto esta se cierra más rápido y se repara más rápido. También puede ser que, una pregunta de curación o reparación de heridas, pues era, en una reparación por primera intención existe, excepto fibrosis, inciso B, interrupción de la membrana basal, inciso C, una pérdida de material extracelular, inciso D, los bordes de la herida se encuentran muy alejados. Y la otra inciso era ninguno. La respuesta sería ninguno, porque en una reparación por primera intención no existe fibrosis y si hay una ruptura de la membrana basal, pero no es muy profunda. La pérdida de material extracelular no es muy alto. Y los bordes de las heridas en una reparación por primera intención no se encuentran alejados, sino que se encuentran cercanos o aproximados. Otra pregunta podría ser, ¿en qué casos ocurre algún tipo de necrosis? Como por ejemplo, puede ser en uno de estos casos no ocurre necrosis por gaseificación, como pueden ponerte tuberculosis, lepra, histoplasmosis, todos o ninguno. En alguno de estos casos no se presenta. Entonces, la respuesta sería ninguno, porque en todito se presenta la necrosis de gaseificación. Se presenta en la tuberculosis, en la lepra y también se presenta en la histoplasmosis. Eso sería todo para el repaso del primer parcial. Las diapositivas que
he presentado, se las voy a pasar al grupo de WhatsApp, además de otras imágenes, para que les ayude a los repasos de los temas. Espero que el día de mañana les vaya bien en su parcial. Traten de leer con calma las preguntas porque generalmente siempre pone los incisos que son todos o ninguno. Y algunas preguntas son confusas, pero traten de leerlo de forma calmada para que no se confundan con las preguntas. Si tienen alguna duda de algún tema, me pueden preguntar en este momento. Creo que no hay ninguna duda, pero si tuvieran alguna duda me la pueden preguntar, ya sea por mensaje o directamente por mensaje en el grupo de WhatsApp o directamente a mi número directamente. Espero que mañana les vaya bien en su parcial y que pues, traten de no estresarse mucho.